Javier comentó antes, cuando estuvo haciendo su presentación, que nosotros teníamos dos enfoques. Un enfoque reactivo, que es desde el punto de vista de la empresa, yo pongo a disposición del cliente unos ciertos mecanismos para que en el momento que él decida o de alguna forma llegue a alguno de esos canales, como puede ser mi punto de venta, mi tienda online o mi aplicación móvil inclusive, él pueda escoger la opción de entrar ahí y dar el consentimiento, o también tenemos la solución proactiva en la cual nosotros vamos a buscarle y lanzamos mensajes para, de alguna forma, intentar conseguir ese consentimiento. En este caso, la demo que yo voy a hacer es una demo, como os comentado al principio, que parte a partir de un email. Pero hay una cosa que es fundamental y que también quiero que sepamos y quiero recordar, que yo haga la demo a partir del email no quiere decir que esa sea la única forma. Es decir, nosotros podemos hacerlo a partir del email, un SMS, incluso nosotros tenemos la posibilidad de ayudaros a incorporar un componente en vuestra aplicación móvil ya nativa para que desde allí se lleve a la web del consentimiento, e incluso para los que no tenemos dirección de correo electrónico, ni número de móvil o el número para llamarle desde el contact center, una comunicación postal. Es decir, desde la comunicación postal podemos funcionar de dos formas. O bien, como ha dicho Javier, recogiendo de forma manuscrita este consentimiento y certificándolo, como escaneando el documento con la firma manuscrita y la aceptación, con lo cual es un consentimiento expreso, pero además queda custodiado y certificado no solamente esa aceptación, sino el contenido durante 5 años, o incluso, como luego ya veremos, si queréis podemos hacer después una demo, en la cual podemos leer el código QR, este código QR nos lleva a un entorno web y a partir de ahí se dispara el proceso. Es decir, este elemento ya per se es multicanal, con lo cual estamos dando opción a vuestras empresas de conseguir ese consentimiento a través de cualquiera de los canales. Bien. Para que se entienda bien cuál es la demo que voy a hacer, yo voy a hacer igual que Immanuela, voy a hacer dos roles. Primero voy a hacer el rol del cliente que recibe la comunicación. Yo, Moisés, recibiré una comunicación de mi compañía, ACME, y en este caso lo que van a hacer es pedirme el consentimiento para el tratamiento de mis datos con fines comerciales, para hacerme comunicaciones comerciales. Yo recibiré un email y en ese email veréis que hay un call to action en el cual yo redirijo al cliente a ese espacio web para que dé el consentimiento. Esa será la primera fase de la demo. Entonces, esa es la parte que nosotros desde la parte de Customer Comms damos todo ese servicio, de Mailtech también, de enviar ese email, redirigirlo a la web de consentimiento, certificar todo lo que ha ocurrido y luego poner a disposición de la empresa, que en este caso hemos llamado ACME, todo ese proceso, la identificación de esa persona, como ha dicho Carlos, las evidencias claras del proceso, demostrar que había una intencionalidad, demostrar quién ha sido la persona que lo ha hecho, certificar las evidencias de lo que ha ocurrido, ahora lo veremos cómo certificamos esas evidencias, esos hechos que han ocurrido en esa web de consentimiento, y además, no solamente eso, sino como dijo Javier también, la foto, el contenido. ¿Qué quiere decir la foto? Vamos a tener no solamente qué hizo el cliente en la web, sino qué vio el cliente en la web y qué fue lo que aceptó el cliente en la web. De esta forma, cuando hablamos y nos dirigimos a conseguir el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos comerciales, el tratamiento de los datos para fines comerciales, tenemos garantizado que esa aceptación es para ese fin y no para otro fin. ¿Vale? Yo terminaré ya desde el punto de vista de la empresa, viendo cómo la empresa tiene la capacidad de acceder a esta información, cómo puede recuperarla para luego poder utilizarla. Entonces, ya sin más, me voy a dirigir aquí, me voy a preparar y vamos a ir a mi correo electrónico. ¿Vale? Yo en mi correo electrónico, yo soy Moisés, y yo, Moisés, he recibido una comunicación, en este caso, que me remite mi empresa, mi proveedora de servicios, que es ACME, donde me dicen, estimado Moisés, somos una compañía muy preocupada por todo el tema de protección de datos del personal, y es por eso que al final, en línea con el reglamento europeo del 679-216, queremos pedirte la aceptación del tratamiento de tus datos personales. Se propone un call to action en el cual el cliente hace clic y con este clic le redirigimos a la web del consentimiento. Vamos a esperar que cargue, ahí la tenemos. En este caso, estimado Moisés, tenemos la capa básica de información que decía Javier al principio, es quién es el responsable, como han dicho Carlos y también ha dicho Javier, de quién es el responsable del tratamiento, cuál es la finalidad para la que yo estoy pidiendo este consentimiento, cuál es la legitimación, cuál es la duración del tratamiento, los destinatarios a los que yo voy a dar esa información, cuáles son los derechos y la información adicional. En este caso, nuestra propuesta desde Mailtech y Customer Comms es, para no desviar el foco de atención del cliente de dar el consentimiento, en vez de poner, por ejemplo, un enlace a un documento adjunto o enviarle a otro sitio para que vea esa información adicional, hemos incluido esa información adicional como un elemento desplegable dentro de la propia web, con lo cual el cliente puede acceder a esa información adicional, ver la información que se le está presentando y una vez que ha leído todo esto y está de acuerdo, en este caso es tan simple como que marque la casilla de aceptación. Habéis visto que en el momento que he marcado la casilla se ha activado el botón de confirmar.
y que confirme con este doble check, es decir, ha marcado la casilla y ha hecho clic en el botón, con lo cual no, y encima están separados, no hay opción de que sea un equívoco, igual que pasaba con la demo que ha hecho Immanuela, le damos la opción de que marque el check y además confirme con el botón. En este momento, ¿qué está ocurriendo por detrás? En ese momento lo que está ocurriendo es que nos vamos a ir al correo electrónico, ¿vale? Y tanto la empresa como el cliente, en este caso, van a recibir la comunicación. Por una parte, el cliente recibe, Moisés en este caso, la comunicación de ACME que le dice: como archivo adjunto a esta comunicación electrónica encontrará el certificado de su interés recién generado en MailCert. ¿Qué significa esto? Que ya nos ha dado el consentimiento y nosotros lo que estamos haciendo es aportando todas las evidencias, poniéndoles un sello de tiempo y un certificado para garantizar la inviolabilidad de esta comunicación. Es decir, que todo lo que ha ocurrido en esa web lo hemos trazado. Y eso que se ha ocurrido, que se ha trazado, los eventos al final se resumen, como podéis ver aquí en el renglón de eventos, que el destinatario de esta solicitud ha marcado la casilla y ha pulsado en el botón, aceptando y confirmando así el consentimiento que se le proponía. ¿Qué se le proponía? Pues también tenemos el contenido. Cuando Javier decía que se recoge una foto es porque literalmente se recoge una foto. Adjunto a ese certificado que es inviolable, es decir, no se puede alterar y si se alterase quedaría demostrado que esa comunicación ha sido violada y ha sido alterada, se pone no solamente las evidencias de lo que ha ocurrido, con fecha y hora de lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido, un resumen entendible de cuál ha sido el proceso, pero que además tenemos el contenido de la comunicación y qué es lo que ha hecho el usuario en la web. Ha marcado la casilla y ha aceptado el botón de confirmar. Por otra parte, también tenemos dentro del certificado adjunto, nuevamente para garantizar la inviolabilidad, la información adicional que le hemos presentado. Era opcional, él podía haber desplegado o no, pero en el momento que está marcando el check y aceptando el consentimiento, nosotros la hemos puesto a su disposición, con lo cual se incluye dentro del certificado también esta información adicional que ha sido puesta a su disposición. Y por último, si vemos el certificado, pues tenemos aquí los hechos técnicos, toda la información técnica que podría ser relevante y qué ha ocurrido, que en este caso ha sido entregado y ha sido cerrado de forma satisfactoria. Entonces, esto sería de la parte del cliente, el que recibe la comunicación, cómo finaliza el proceso. En resumen, he recibido una comunicación, he hecho clic en un botón que me ha llevado al espacio de consentimiento, he marcado el check y he aceptado el botón de confirmar. En el momento que he aceptado el botón de confirmar, ha ocurrido todo este proceso de certificación de las evidencias y del contenido de la comunicación. Ahora damos un paso a la derecha y me convierto en empresa. Ya hemos visto desde el punto de vista del cliente cuál es el proceso y con qué simplicidad somos capaces de recoger ese consentimiento y certificarlo de forma fehaciente. Ahora vamos a ver cómo la empresa es capaz de recuperar esto. Una pregunta que me hacen muchas veces es: pero bueno, ¿y esta información, por ejemplo, cuando este certificado queda depositado bajo vuestra custodia en un repositorio seguro, existe la capacidad de extraerlo? Y la respuesta es que a priori la necesidad de extraerlo siempre está del lado de la empresa. Entonces, como esa información está protegida en un repositorio seguro, vamos a poner a disposición de la empresa una herramienta que además se puede automatizar, es decir, esto puede ir por detrás y esos certificados pueden viajar directamente a vuestros sistemas, pero también vamos a poner un dashboard en el cual podáis recuperar, por ejemplo, para un caso particular, un certificado en particular. Es tan sencillo como yo, en este caso, ahora soy ACME, soy la empresa, entro en mi espacio de Comunicalia y a través de mi buscador de comunicaciones tengo la posibilidad de seleccionar, en este caso, la campaña que vamos a seleccionar es la campaña RGPD y veréis que me va a aparecer un listado de comunicaciones. Si pincho en la primera comunicación, veréis que tengo en la ventana de la derecha, me ha aparecido un email, que es el email que enviamos para desencadenar todo el proceso de certificación. Como fijáis, es el email que le hemos enviado al cliente. Tengo no solamente la traza de qué fecha, qué día, qué hora, si lo abrió o no lo abrió, si hizo clic, perdón, sino también tengo la imagen de lo que le he comunicado, por un lado, y luego, por otro lado, también tenemos trazas de cuando se ha cerrado todo el proceso de obtención del consentimiento, el email que ha recibido el destinatario, tenemos nuevamente fecha, hora, total traza de todo lo que ha ocurrido con ese mensaje y el mensaje que ha recibido, por una parte, ¿vale? Y por otra parte, tenemos también el certificado que le acabamos de enviar. Esto lo está viendo y lo va a recibir ACME, en este caso, la empresa. Entonces se trazan los hechos que han ocurrido y además de tener los hechos que han ocurrido, también tenemos
el contenido de la comunicación. ¿Qué es lo que ha aceptado nuestro cliente? En este caso era la información adicional, como hemos visto antes, que está metido, además incluido dentro del certificado para garantizar la inviolabilidad de esa comunicación, y la foto de lo que ha aceptado el cliente. Ahí lo tenemos. Entonces, ya hemos visto cómo, desde el punto de vista del cliente, tengo la capacidad de dar mi consentimiento, recibir la comunicación y tener el certificado que se puede enviar al cliente o no. Es decisión de la empresa enviarlo o no. Y hemos visto desde el punto de vista de la empresa de ACME cómo tengo acceso de una forma sencilla y rápida a esa comunicación que acabo de emitir, a las evidencias, al contenido y a la certificación de todo ese proceso de obtención del consentimiento. Otra cosa que también quiero aprovechar, hilando con la demo que ha hecho Immanuela, es que evidentemente no solamente tenemos la capacidad de recoger lo que ha ocurrido en la web, sino que incluso antes Immanuela os enseñaba cómo somos capaces de incorporar otro circuito diferente en el cual tenemos un consentimiento con un check y una firma electrónica. Nosotros también tenemos la capacidad, evidentemente, de recoger esas comunicaciones. Este fue el documento que antes os enseñó Immanuela, que disparaba el proceso en el que Fran aceptaba el contrato, y tenemos aquí el contrato que ha firmado Fran, en este caso, con sus cláusulas y su firma. Si me voy abajo del todo, veréis cómo tenemos la firma de Francisco cuando hizo clic y dio en el botón de aceptar la firma. Por una parte, la aceptación del consentimiento, también la recogemos, aquí lo tenemos, con el check ISO en acepto y la firma de Fran. Y por último, y no menos importante, el certificado con el audit trail de todo el proceso de lo que ha ocurrido, como hemos visto anteriormente. Es decir, que tenemos diferentes posibilidades para recoger esta información, recoger las evidencias, recoger los contenidos, certificar lo que ha ocurrido, ponerlo a disposición del cliente en el caso que sea necesario y ponerlo también a disposición de la empresa. Muy importante, y para finalizar, lo que ha dicho Immanuela antes, tenemos que tener en cuenta que nosotros, para poder hacer la demo, no podemos demostrar los automatismos que hay por detrás. Tenemos que utilizar una interfaz gráfica para que lo veáis. Todos esos procesos que hemos visto, que hemos hecho de forma manual, por ejemplo, aplicar esos formatos, poner la firma o cargar esa web del consentimiento, por supuesto, se hacen con integraciones, con procesos automáticos que van por detrás y que hacen que todo esto ocurra de forma sin intervención manual, por así decirlo. Muy bien, muchísimas gracias.